Esta mañana hablaré del Evangelio completo. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14. Empezamos en el versículo 6. Antes pensábamos, los pentecostés dicen que ellos predican el Evangelio completo y otros no. Y para ellos el Evangelio es no solamente la salvación, sino los milagros, que los milagros no han dejado de ser, y que para predicar el Evangelio completo tenemos que hacer milagros. Eso no es lo que me refiero cuando hablamos del Evangelio completo. Recientemente descubrí el Evangelio completo en este capítulo que se leyó esta mañana, Apocalipsis capítulo 14. 3 ángeles, cada uno de ellos con el Evangelio. 3 partes al Evangelio. Y si solamente predicamos la primera parte, el primer ángel, y dejamos afuera las otras 2 partes, no estamos predicando el Evangelio completo. La primera dice, teme a Dios. El segundo dice, ha caído Babilonia. Y el tercero dice, no tomes la marca de la bestia o irás al infierno. Ese es el Evangelio completo. Leámoslo. Versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hemos escuchado interpretaciones infantiles prediciendo que en nuestro futuro el mundo va a ver estos 3 ángeles volando y predicando literalmente. Esto no es lo que es una visión. Una visión es dada como un sueño, en símbolos. Eso no significa que literalmente un ángel va a estar volando, predicando el Evangelio a todo el mundo. Esta es la interpretación infantil de este versículo. La Biblia enseña que las visiones no son reales. ¿Y dónde está esto? Lo dice en Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado y estaba dormido, y un ángel lo despertó y sus cadenas se fueron quitadas, y salió el ángel y Pedro lo siguió y caminaba por la ciudad y no sabía que lo que fue hecho por el ángel era real. Pensó que era una visión. Y ahí está contrastando la Biblia lo que es verdadero y lo que es una visión. Pedro pensaba que era una visión lo que estaba pasando con él, pero era real. Un ángel real, físico. Y las cadenas se cayeron, las puertas fueron abiertas literalmente. Las visiones son como los sueños. Y explica esto en el libro de Números, capítulo 12. Aquí vemos a Miriam y Aarón, ambos hermanos de Moisés, que lo estaban criticando por su esposa. Y ellos decían, nosotros también somos profetas, no solamente tú. Entonces la gloria de Dios apareció y a Miriam le dio lepra inmediatamente. Y Dios habló a estos 2 profetas y dijo,
Si hay profeta entre ustedes, I, the Lord, make myself known to him in a dream or a vision. He is faithful in all my house. dice, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Entonces Dios hablaba cara a cara con Moisés y claramente. Y aquí lo contrasta con visiones. Entonces tenemos dos contrastes aquí. Las visiones, que son como los sueños, y lo que es verdadero, como Moisés, que Dios hablaba con él cara a cara, contrastado con otros profetas a los cuales les hablaba a través de visiones. Todas las leyes de Moisés, especialmente las costumbres, estaban cubiertas para que pudieran ser interpretadas por los apóstoles y Jesús. Ahora el libro de Apocalipsis es una visión. Por eso hay mucho desacuerdo en lo que significa, porque todos están tratando de descifrar esta visión. Es como la poesía. Como dijo Robert Frost, la poesía es una manera de decir una cosa mientras estás tratando de decir algo más. Por ejemplo, decimos está lloviendo cántaros. Eso no es literal. Ahora un niño puede pensar que es literal y ve y corre para ver si realmente está lloviendo cántaros. Todos los días hablamos en símbolos, poéticamente. La vida está llena de símbolos. Los apóstoles eran como estos ángeles. ¿Qué significa un ángel? Un ángel es un mensajero. Los apóstoles eran mensajeros. Iban por todo el mundo predicando el evangelio. Y dijo Jesús que después de la gran tribulación mandaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto se le llama la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y 3 versículos después de que dijo esto, en Mateo 24:31, dijo que pasaría en esta generación. Estos ángeles que vemos aquí en Apocalipsis representan a los apóstoles. Los apóstoles viajaron por todo el mundo. Está escrito en la historia. Y como dice en Daniel 12, dice que muchos correrán, muchos vendrán e irán, y la sabiduría incrementará. Y eso sucedió con los apóstoles. Ahora para el año 62 después de Cristo, dice Pablo que el evangelio ya había sido predicado a todo el mundo. Veamos Colosenses 1:6. Dice, el evangelio que ha llegado hasta vosotros
así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en vosotros. Y el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Si predicamos solamente ciertas partes del evangelio, no podemos predicar el evangelio completo. Miramos la primer parte del evangelio. ¿Qué dice el primer ángel? Dice en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese es el primer mensaje del evangelio. ¿Podemos decir amén? Temed a Dios, darle gloria y alabadle. Esa es la primera parte del evangelio. Tres cosas: temed, darle gloria y alabadle. Desde que Jesús ascendió al Padre, Dios ha estado haciendo juicio a las naciones. Está sentado a la diestra de Dios, del Padre, y ha llegado la hora del juicio. Si tienen alguna pregunta acerca de esto, no teman en preguntar. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y la alabanza es el resultado. El apóstol de Juan vio 3 ángeles en esta visión con 3 mensajes de Dios para el mundo. Y si solamente predicamos el primer mensaje, no predicamos el evangelio completo. Miremos el segundo ángel en versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia ha caído es una referencia al libro de Isaías. Ahora, Babilonia del Antiguo Testamento cayó Isaías lo dijo antes de que cayera. Babilonia fue destruida en Daniel capítulo 8. ¿Recuerdan lo que sucedió esa noche? Isaías lo había profetizado antes de que sucediera. ¿Y ahora qué está tratando de decir este ángel aquí cuando dice ha caído Babilonia? Esto es parte del evangelio. Es el segundo mensaje del evangelio. En el libro de Apocalipsis, la gran ciudad es... ¿Qué es la gran ciudad? Se menciona una y otra vez en este libro. Era Jerusalén. Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, también se refiere espiritualmente como Babilonia. Cuando dice que Babilonia ha caído, se refiere a Jerusalén. En el
capítulo 11 de Apocalipsis también se le refiere a Jerusalén como Sodoma y Egipto. También se le refiere como el falso profeta y también la gran ramera. Entonces podemos ver una visión en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde esta gran ramera está montada a la bestia, en la bestia, y la bestia era Roma. Y en la predicación de Esteban en contra de Jerusalén, donde lo mataron, a Esteban lo apedrearon hasta la muerte porque les dijo que Jesús destruiría Jerusalén y cambiaría las costumbres dadas por Moisés. Y por esta causa lo apedrearon y lo mataron. Esteban también le llamó al templo el tabernáculo de Moloch. ¿Saben quién era este Dios? Este Dios demandaba que los bebés fueran tomados como sacrificio a él. Y Esteban le llamó al templo en Jerusalén el templo de Moloch. Y dice claramente en el capítulo 11 de Apocalipsis que los dos testigos Dios le da un nombre a Jerusalén. Cuando habla del misterio de Babilonia, en Apocalipsis 17 y 18, dice el versículo 24, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Aquí está hablando de Jerusalén, como podemos ver en Mateo 23, cuando Jesús le acusa a Jerusalén de matar a los profetas. Ahora en este tiempo, Roma no había matado a ningún profeta. Babilonia nunca mató a ningún profeta. La única ciudad que había matado a un profeta era Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Hemos de predicar esto. ¿Ha caído Babilonia? Jerusalén también en los días de Jesús representa la iglesia caída. La iglesia históricamente también ha tenido sus fallas. Desde Moisés hasta el día de hoy, la iglesia siempre ha pecado. Podemos ver en la Biblia cómo la iglesia de Dios siempre cae en el pecado. Por eso tuvimos que tener una reformación, porque la iglesia de Roma se corrompió. Y ahora tenemos denominaciones y gente que rechaza la verdad.
Por eso Babilonia cae una vez, una y otra vez. Por ejemplo, podemos ver este ejemplo de cómo cae Babilonia. Aquí esta foto podemos ver un seminario metodista. Ese seminario predicaba el evangelio verdadero. Y ahora este seminario predica el paganismo. Por ejemplo, uno de sus profesores llevó a su clase para que le predicaran a un árbol. Esto es pagano. Estas son alabanzas paganas. Esto lo podemos ver a través de la historia de la iglesia. Cuando salimos de Egipto, figurativamente, caemos en pecado. Este es el mismo patrón que podemos ver a través de la historia. Y esta es la segunda parte del Evangelio. ¿Y qué es la tercera parte? El tercer ángel, en versículos 9 a 12, dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Esto es parte del Evangelio? No te pongas la marca de la bestia. No es acerca del futuro. Esto es del presente. ¿Qué significa esto? En el tiempo de cual se escribió este libro, la bestia era el César, es decir, Roma. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hemos leído el libro de Daniel. Y Daniel dijo que 4 bestias se levantarían. Y era Babilonia, y después el imperio medo-persa, y después de este reino sigue el imperio de Grecia, y después de esto miremos la historia, y Roma. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? Podemos ver en la pantalla que el nombre de Nero, César, si añadimos los números de su nombre, ¿cómo aplicamos la marca de la bestia hoy en día? Mi madre tomó esa marca de la bestia. Ella rechazaba la doctrina de la Trinidad.
y apoyaba muchas ideologías liberales que son satánicas, como por ejemplo el aborto. Anoche tuve un sueño donde un profesor de la universidad me decía que eres muy directo. Y yo le dije, yo lo sé, quizás sea una maldición, pero así soy y lo seguiré siendo. Es la verdad. Muchos dicen que no te involucres en la política, pero esto es político. Cuando hablamos de la marca de la bestia, es una marca espiritual, no es literal. Debemos de entender cómo piensa Dios. Cuando hablamos de que Babilonia ha caído, hablamos de la iglesia. Pero cuando hablamos de la bestia, hablamos del Estado, del gobierno, alabando el gobierno. Esto es la marca de la bestia. Ese es el mensaje del tercer ángel. Y debemos de predicar las tres partes del evangelio, el evangelio completo. Y no predicamos el evangelio completo si separamos a Dios del Estado. Aquellos que separan a Dios y el Estado están diciendo que César es el rey. Si los cristianos en el tiempo de Jesús decían que Jesús era el rey, en vez de César, eran ejecutados. Jesús es rey. Y es el rey del César. Y es el rey del gobierno. Esto es parte del evangelio. El evangelio eterno. Debemos de decir estas cosas. Hemos de predicar el evangelio completo. Y lo digo otra vez. Aquellos que separan Dios y el Estado están diciendo que el Estado es Dios. Y están tomando la marca de la bestia. Cristo es el Señor del gobierno. El gobierno es... Dios demanda que el gobierno obedezca la ley de Dios. Todo esto lo que estoy diciendo es sentido común, no es filosofía. No predicamos el evangelio completo si separamos a Dios y el gobierno. ¿Y qué de la separación de la iglesia y el Estado? En eso sí creemos. Pero separación de Dios y el gobierno, eso no. Cristo es el rey. Cristo está sobre el gobierno. Lo digo otra vez. Creemos en la separación de la iglesia y el Estado, porque la iglesia peca a veces
Supongamos que encontremos la perfecta denominación y hagamos esta dominación por parte del Estado. La siguiente generación se corromperá. Esta es la segunda parte del Evangelio. Pero la tercera parte es que Dios está sobre el Estado. ¿Saben quién fue el fundador verdadero de este país? Juan Calvino fue la primera persona en la historia en decir que todos los hombres fueron creados iguales. Esta era una nueva idea porque teníamos reyes y había clases en la sociedad y no podías llegar a ser parte de la sociedad alta al menos que nacieras en ella. Y el calvinismo cambió el mundo. Y todas las naciones católicas no pudieron traer la libertad al mundo moderno. Pero el calvinismo lo hizo. Esto fue enseñado por los reformadores. Y en las naciones calvinistas, como Suiza, las naciones calvinistas como Suiza, Holanda, Sudáfrica, han sido las naciones más ricas del mundo, porque el calvinismo trae la libertad. Y una vez lo dije en el radio, dije, los humanistas no trajeron la libertad al mundo. Y me habló un profesor de la universidad. Y me dijo que era un ignorante fundamental que interpreta la Biblia literalmente. Me dijo, yo tengo un doctorado. Mi papá era un pastor metodista. Tengo un doctorado de la Universidad de Tennessee. Yo le dije, eso es interesante. Me dijo que los puritanos no trajeron la libertad. Eran los humanistas, como John Locke. Y yo le pregunté, ¿sabes quién escribió la primera constitución en la historia del hombre para proteger a la gente del gobierno? ¿Sabes quién hizo esto? Un puritano llamado Thomas Hooker. Un predicador como yo. Y me respondió, tendré que estudiar esto. Y le dije, ¿sabes cuántos años tenía John Locke cuando esta constitución fue escrita? Él tenía 7 años. Y yo le dije que los humanistas trataron de copiar a los puritanos y tomar crédito por sus ideas. Y es cierto que quizás algunos de los fundadores, de los padres de la Constitución, eran humanistas, como Thomas Jefferson, que no creía en la Trinidad. Pero copió las ideas de los puritanos y le llamó el humanismo. El humanismo nunca puede traer la libertad. Veamos lo que están haciendo hoy en día.
que no tiene nada que ver con la libertad. Todo lo que hacen es una infracción en contra de la libertad. Y esto no es político. Esto es verdad. Esto es parte del Evangelio. 3 mensajes. Y es eterno. Entonces el fundador verdadero de Estados Unidos fue Juan Calvino. Y él tomó sus ideas de la Biblia. Entonces el Evangelio completo es los 3 mensajes de estos ángeles. Si predicamos solamente el primero, no predicamos el Evangelio completo. Muchos ni creen en el primer mensaje. No temo a Dios, solamente lo respeto. Dios demanda de todo hombre en todo mundo que tenga temor de Dios y la alabe. Y la segunda parte, que la iglesia tiene fallas. Y la tercera parte, que Dios está sobre el gobierno y Dios es el gobierno. Muchas personas y cristianos hoy en día temen de esta parte. They'll say, how come all you Christians support Trump? How can you support a pagan? ¿Y cómo puedes apoyar a alguien que es pagano? Estas personas son ignorantes, no saben que Dios apuntó a un rey pagano para liberar a su pueblo, hablando del rey Ciro. Isaías lo profetizó 100 años antes de que pasara esto. Isaías habló del rey Ciro. Isaías dice, tú eres mi Mesías y tú liberarás a mi pueblo. Y así lo hizo Ciro 100 años después. Es verdad que Dios levanta a veces a reyes paganos para liberar a su pueblo. Constantino no era creyente al principio, pero Dios le usó para liberar a los cristianos de la persecución. Dios puede usar a quien quiera. Puede usar un pagano como Trump. Usó un pagano como Thomas Jefferson. Esto fue una revelación para mí. Este es el Evangelio completo. Teme a Dios. Babilonia ha caído. Y Dios está sobre el gobierno. Todas las naciones están demandadas a postrarse ante Jesús.